bueno, se les ha dado un nombre un poco curioso como zucchini, etcétera, es decir, ¿cómo se dice? Calabacín, berenjena, etcétera, no sé por qué se les dio ese nombre, son capaces de cortar en fragmentos que una vez unidas a las proteínas de la subfamilia de argonautas, la familia Piwi, son degradadas generando una región 5' generalmente, digo generalmente porque no es siempre, sino hay un sesgo a que con un primer nucleótido que sea uridina, como una característica, y que posteriormente son metiladas en la región 3', después de su unión a esa proteína que se denomina Piwi, que va a ser la correspondiente a las argonautas, es decir, la que le va a llevar a las regiones sobre las cuales va a actuar. Y sobre dónde van a actuar y por qué se los ha llamado fundamentalmente como guardianes de la línea germinal. Pues porque su primera descripción y su primer estudio ha sido sobre el control de los transposones. Estas secuencias de RNAs no codificantes a su vez proceden de una de las dos cadenas de muchas de las regiones repetitivas que hay dentro del genoma que corresponden a regiones de transposición y son capaces en la línea germinal fundamentalmente de controlar que no exista la transposición de estos transposones, pero a su vez tienen otras funciones dentro de la línea germinal y veremos que no solamente dentro de la línea germinal. Os decía que se unen a proteínas de la subfamilia Piwi y analizando un poco el análisis por la secuencia de estas proteínas, etcétera, tienen, como decíamos antes, dos dominios fundamentales, igual que las argonautas, que son el dominio PAZ y el dominio Piwi, está la región aminoterminal, que son las que son capaces de unir tanto el RNA del piRNA como del correspondiente RNA diana al cual sobre el cual van a funcionar. Desde un punto de vista evolutivo, veis en negro sería la subfamilia Piwi y esta sería la subfamilia argonauta, es decir, serían anteriores los piRNAs, las proteínas Piwi que las proteínas argonautas, pero como veis todas tienen una derivación común y una relación entre piRNAs y microRNAs. Para recordaros un poco y tal, bueno, pues un transposón pues es una secuencia que tiene, por ejemplo, en este caso es un transposón clásico, el L1, que genera un RNA que a su vez codifica para regiones de retrotranscriptasa capaz de, por retrotransposición, insertarse en una región distinta del genoma. Evidentemente, si esto sucede en una célula somática, bueno, pues esa célula somática puede derivar a una situación, ir a muerte celular o a otras situaciones concretas, pero no tiene la trascendencia que tiene en la línea germinal. O sea, es decir, la retrotransposición en la línea germinal tiene que estar, desde el punto de vista natural, totalmente bloqueada, prohibida, porque si no sería un desastre para la especie. Y los piRNAs, justamente, lo que fundamentalmente hacen es, en la generación de esos gametos, bloquear el sistema de transposición, bloquear los propios transposones. Es decir, haciendo un poco de resumen de la acción o y la biogénesis en metazoos de estos piRNAs, nos encontramos que a partir de generalmente están asociadas estas secuencias de piRNAs
en lo que se denominan clústeres, es decir, en grupos, en regiones densas de secuencias que transcriben a esos precursores de los microRNA, de los piRNAs, perdón. Entonces, un piRNA precursor largo, de cadena larga, se transfiere al citoplasma, donde a su vez es unido a esas proteínas PIWI, que lo que hacen es cortar o permitir que el corte en regiones 5'U, fundamentalmente, y posteriormente degradar la región 3' y metilar esa región 3' para generar una situación que son lo que se denomina PIRRIS, que es la unión de la proteína con el RNA funcionalmente para unirse, por ejemplo, a virus, y antes comentaba también un poco la historia del COVID, de las situaciones virales, etcétera y tal, cómo los piRNAs son capaces de degradar RNAs virales exógenos en un momento determinado, o unirse a mensajeros sin más y degradarlos, e interaccionar a su vez con el propio DNA, como veremos posteriormente. Un poco la pregunta es, ¿pueden actuar sobre otros RNAs diferentes que no sean elementos transponibles a transposones? Pues el trabajo fundamental y primero fue el de Eric Kandel, del grupo de Eric Kandel, en el año 2012, donde determinaba que un piRNA, Eric Kandel, por estas y por otras, fundamentalmente por otras investigaciones, había recibido el premio Nobel en el año 2000, es un neurobiólogo bien conocido, estudiando un organismo relativamente primitivo como es Aplixia californica, que es una especie de, ¿cómo diría yo?, de caracol marino sin concha de estos, sobre el cual se había estudiado muy bien los efectos de distintas sustancias y cómo funcionaba el desarrollo de lo que en Aplixia, como un elemento, con situaciones bastante simples dentro del punto de vista neuronal, podían estudiar bien cuál era el funcionamiento de distintos elementos en la generación de la memoria a corto plazo y lo que es memoria a largo plazo, encontraban que había justamente un piRNA que era capaz de unirse a la proteína, al mensajero codificante para una proteína CREB, que era lo que estaba generando la memoria a corto plazo. Su unión a CREB condicionaba la interacción con otra serie de proteínas capaces de metilar la región 5' de la secuencia de DNA correspondiente a CREB, de tal forma que bloqueaban la transcripción de ese CREB y había una transformación de memoria a largo plazo a memoria a corto plazo. Todo mediado por un piRNA. Cuando hacían experimentos bloqueando ese piRNA, etcétera y tal, veían lógicamente que la situación cambiaba radicalmente a la situación anterior. Es decir, que fue de los primeros casos en los cuales en Aplixia se determinó que más de 300 regiones genómicas codificaban para piRNAs expresados en la actividad neuronal y capaces de silenciar el gen TREP2 que daba lugar a la facilitación sináptica para la memoria a largo plazo.
El resumen, de alguna forma, es que a partir de un clúster de piRNAs, generalmente asociados también a secuencias donde existen elementos transponibles, se transcriben RNAs de cadena bastante largos, que son los primarios o primarios piRNAs, que después se cortan en fragmentos. Estos fragmentos se unen a la proteína PIWI, que con ese sesgo en 5' de uridinas, y que tienen generalmente dos actividades. O una actividad, en este caso se han estudiado un modelo en drosófila, en ovario de drosófila, separando lo que pasa en células somáticas y en células germinales. En células germinales, en células somáticas son capaces de bloquear o silenciar TEs y otros genes no asociados a TEs, a elementos transponibles, y en la línea germinal, además de eso, funcionan de una manera que es conocida como amplificación en ping-pong. ¿Qué consiste la amplificación en ping-pong? Pues que el piRNA se une a una secuencia complementaria del transposón. Entonces, a partir de esa unión se produce una degradación de la región 5' del transposón. Como fundamentalmente tiene una U en la primera cadena, se genera una situación de que la uridina reconoce una adenina, normalmente dejando una posición, o sea, son 10 nucleótidos lo que existen entre esa interacción, se produce la degradación y ese elemento transponible modificado a su vez actúa como si fuera un piRNA sobre sobre otra cadena de piRNA primario, generando a su vez un nuevo piRNA. Es decir, es un proceso de amplificación en círculo, de tal forma que la rapidez, de alguna manera, o la efectividad del bloqueo de los elementos transponibles en la línea germinal es muy eficiente mediante este sistema de amplificación de los piRNAs por ping-pong, por amplificación por ping-pong. Bueno, al principio os comentaba que había millones y millones de secuencias de piRNAs, pero generalmente muchos de esos piRNAs que están en las bases de datos, bueno, se han clasificado como piRNAs, pero tampoco estábamos muy seguros de, o teníamos una certeza clara de su valor como tal de piRNAs. Nosotros, por ejemplo, recientemente lo que hemos hecho ha sido generar una base de datos que hemos llamado piRNA IP Database, que ha sido, a partir de todos esos millones de datos de piRNAs, generar una subbase en la que solamente se consideraran aquellas secuencias que habían sido obtenidas por inmunoprecipitación. Es decir, que se había inmunoprecipitado con un anticuerpo correspondiente a PIWI, todos los RNAs que estaban unidos a PIWI, y esos RNAs habían sido secuenciados. Solamente esas secuencias que estaban unidas a PIWI son los que nosotros hemos considerado como base de datos fehaciente de piRNAs. Lo hemos publicado el año pasado
Y a pesar de eso, en ratón encontramos que eficientemente y bona fide, como se dice, de piRNAs tenemos 18 millones, más de 18 millones de secuencias. Y ahí, y lo traigo un poco a colación de las interacciones a veces entre distintas secuencias de RNAs no codificantes. Por ejemplo, hemos encontrado que muchos, o unos cuantos, una buena proporción de piRNAs, a su vez, se correlacionan con microRNAs. Esta sería la secuencia de un microRNA concreto, no recuerdo ahora el número que es o el nombre que es. Esta es la secuencia del piRNA, pero el primicroRNA, esos que formaban el hairpin, cuando analizamos nuestras bases de datos de piRNAs unidos a PIWI, nos encontramos que hay miles de secuencias que corresponden a regiones concretas del RNA, del microRNA precursor o el microRNA primitivo. Esto es la distribución de los miles de secuencias en relación a un microRNA concreto, otro, distintos ejemplos. Es decir, que a partir incluso de una secuencia de pre-microRNA se puede generar o bien un microRNA concreto, como en este caso este sería el de aquí, o distintos tipos de piRNAs. Es decir, hay una concatenación entre microRNAs, piRNAs, long non-coding hemos visto antes, y todo tipo de RNAs no codificantes. Voy a tratar de hacer, no sé cuánto tiempo tengo, me queda, nada, 10 minutos. Bueno, nosotros fundamentalmente hemos trabajado en gametogénesis y en diferenciación en los primeros estadios postcigóticos en ratón. Y entonces había traído algunos ejemplos, pero yo no sé si me va a dar tiempo. Básicamente recordaros un poco, trataba de hacer un análisis de los estudios que hemos hecho sobre, por ejemplo, células primordiales germinales, se denominan PGCs, Primordial Germ Cells, que se originan, que son los precursores de espermatozoides y de ovocitos, y que se originan a partir de una región muy temprana entre el epiblasto y el ectodermo extraembrionario. Se diferencian unas células que son las PGCs, y que estas PGCs posteriormente migran a través del intestino hasta lo que son las regiones de las... en ratón estamos hablando entre el día 7 embrionario y el día 10, y que son los capaces de generar la diferenciación sexual y, en el caso femenino, el inicio meiótico que se produce en estas células. Son muy, como decía, son muy precoces en el desarrollo. En ratón, en 5 semanas ya están perfectamente caracterizadas. En 10 días, que corresponden a 5 semanas en humano, que somos capaces ya de caracterizarlas desde el punto de vista morfológico. Esto sería el caso de un macho con el inicio de los túbulos seminíferos en el caso de una hembra, que podemos analizarlas a través que disponíamos de una línea de ratón en la cual las células germinales eran fluorescentes porque estaban por transgénesis unidas a una proteína, el gen OT4 unida a proteína verde fluorescente. Bueno, básicamente que hemos analizado, yo creo que no me va a dar tiempo,
en distintas situaciones del desarrollo de la espermatogénesis, en distintos tipos celulares, en el caso de la ovogénesis, en la formación de los folículos y la formación tanto del ovocito como de las células cruciales en el desarrollo de estos folículos, las células de la teca. Voy a pasar rápidamente. Bueno, yo creo que ya en la charla anterior os he hablado de las diferencias, supongo, entre Sanger o New Generation Sequencing, que es lo que nosotros fundamentalmente hemos utilizado para analizar todos estos microRNAs, como otros elementos también que hemos usado ha sido la separación de PGCs, que son estas células que están marcadas en rojo por su actividad de fosfatasa alcalina, de las células somáticas mediante un sistema inmunomagnético, es decir, separando por medio de interacción inmunológica unida a bolas magnéticas las células germinales de las células somáticas, que hemos desarrollado modelos in vitro utilizando sistemas relativamente simples sobre bloques de agarosa de esplantos de testículos de recién nacidos, y hemos podido constatar su desarrollo desde el punto de vista citológico, que en la línea femenina también hemos hecho cultivos en 3D de ovarios fetales para el desarrollo y análisis de la ovogénesis. El uso, por ejemplo, de ratones transgénicos para GFP, es decir, que son totalmente fluorescentes. Alguna amiga me decía de por qué no lo llevábamos a una discoteca, porque son fluorescentes con luz ultravioleta. Y cómo a partir de ahí hicimos toda una serie de experimentos tratando de usar la situación de interferencia de RNA en células germinales, microinyectando distintos tipos de vectores que llevaban, por una parte, un bloqueante de la fluorescencia y, por otra parte, un marcador, en este caso de fluorescencia de color rojo dentro de las células. Microinyectábamos, digamos, a través del testículo en la región de la rete testis, donde confluyen todos los vasos, los túbulos seminíferos. Veis aquí, lleva un marcador de querosina para ver que estaba todo relleno, y luego por electroporación de onda cuadrada conseguíamos que una serie de células, en este caso son células de Sertoli, que tratar de, veis que no tienen la fluorescencia que tienen el resto de las células, y sin embargo tienen la fluorescencia naranja correspondiente al marcador que llevaban los vectores que habíamos utilizado, y conseguíamos que aproximadamente el 50% de las células no expresaran ese marcador fluorescente endógeno que tenía. Esto ya lo he comentado, quizá voy a pasar rápidamente porque si no, no me da tiempo. Quería llegar a un punto, a ver, esto lo siento, pero no. Tenemos que acabar a las 8, ¿no? Bueno, voy a pasar estos aspectos distintos. Bueno, este me interesa porque, por ejemplo, el análisis que hicimos a nivel del desarrollo de las células, de la diferenciación sexual en machos y en hembras. En ratones, en el embrión de 11 días y medio, las gónadas, digamos, están en una situación bipotencial, podrían pasar a situación masculina o a situación femenina. En la situación masculina, en la situación femenina, el desarrollo posterior tiene un papel muy importante el ácido retinoico. El ácido retinoico permite
una activación de un gen que es el STRA8, y este es el que permite el inicio meiótico en ya directamente en la gónada femenina, en la gónada embrionaria. Y, por otra parte, en el caso de la gónada masculina, ese inicio meiótico está bloqueado por un gen que es el CYP26B1, que bloquea como tal el ácido retinoico. La cuestión que nos planteamos en su momento es, por ejemplo, los microRNAs podrían tener algo que ver en esta situación, y lo que comprobábamos es que en el caso de el bloqueo de CYP26B1, que como decíamos bloqueaba el ácido retinoico, por tanto la situación de meiosis, había una serie de microRNAs capaces de bloquear este CYP26B1 y por tanto permitir que el ácido retinoico surgiera, interactuara con STRA8 y por tanto permitiera la situación meiótica en el caso de las hembras. Este bloqueo de CYP26B1 no se producía en los machos y sí en las hembras, en las cuales la expresión de estos genes era fundamental. Comprobamos la expresión de toda una serie de microRNAs, por ejemplo, del clúster 1199 o 214, en distintas situaciones a los distintos días en las células femeninas que actuaban sobre P53 o PCR2 y generaban señales fundamentales para que ese proceso de diferenciación masculina o femenina se llevara a cabo. Esto lo publicamos ya en el año 18. Y quiero acabar los últimos minutos con unos datos que me parecen interesantes y tal, con respecto a cómo la contaminación ambiental, que la vemos cada día más clara, la producción de sustancias químicas está aumentando, la cantidad de productos químicos que hay en la naturaleza. Esto está generando en los datos de metaanálisis una caída, y eso ya es bastante, digamos, oficialmente claro, que hay una caída de la calidad y cantidad espermática del 1% anual acumulativo, es decir, en estos momentos tenemos la mitad de calidad y cantidad a nivel masculino de espermatozoides y del 50% con respecto a hace 50 años, la mitad. Y estudiamos nosotros, voy a poner un ejemplo de un fungicida usado mucho en agricultura, sobre todo en viñedos, que es la vinclozolina, que, por ejemplo, en Estados Unidos en el año 2000 se estimaba que se utilizaban 70 toneladas anuales. Bueno, cuando tratábamos ratones con este producto, a los niveles en los que podían estar expuestos, digamos, de alguna forma los humanos, veíamos que había un descenso de la fertilidad, y esto lo analizábamos no solamente en una generación. Me parece que es que se me ha ido una diapositiva, no sé. Bueno, se me ha ido. Analizábamos la generación que estaba sometida a esa situación y a su vez las generaciones siguientes que serían descendientes de esa primera generación sometida. Es decir, sometíamos en una primera generación a las madres después de la fecundación con el producto, con la vinclozolina, y íbamos a analizar las células primordiales de los embriones de esa madre, otro grupo de esos mismos
se cruzaba con individuos normales, con machos normales, y así hacíamos durante 3 generaciones, es decir, ya no había más exposición, y analizábamos en las siguientes generaciones, en la generación F1, F2, F3, desde el punto de vista citológico, molecular, y la búsqueda de, en estas situaciones siempre de PGCs, de primordial germ cells, en esos individuos que habían estado expuestos la madre, en este caso la abuela o la bisabuela, a ese producto. Bueno, a nivel testicular veíamos que había una disminución, un aumento de células que entraban en apoptosis en relación con el control. Había un aumento de células apoptóticas tanto en la generación 1 como en la 2 como en la 3 con respecto al control. Y analizábamos, porque vimos las variaciones de una serie de microRNAs que tenían dianas importantes en la formación de las células germinales masculinas. En este caso, que es esta red que veis aquí en la pantalla. En primer lugar, veíamos que un microRNA, el LED7, tenía un aumento de su expresión a lo largo de las generaciones con respecto al control, que este LED7 tenía una interacción bloqueando a su vez otro microRNA, otro RNA que es el LIMP28, y en este caso un mensajero. El LIMP28, su nivel normal sería en situación 1 a nivel de microRNA, de la proteína, que veis ejemplarizado aquí, caía sobre todo en la primera y en la segunda generación, si bien se restablecía posteriormente en la generación tercera, tanto a nivel de proteínas como su caída a nivel de mensajeros. Este LIMP28 a su vez tenía, el LIMP28 y LED7 se sabía desde hace tiempo que tienen un equilibrio para el desarrollo normal entre diferenciación o mantenimiento de la proliferación. Otro microRNA, que son estos que están aquí en color rosa, a su vez bloqueaba o tenía una acción inhibitoria, podría tener una acción inhibitoria sobre el LIMP28, a su vez también está aumentado, igual que el LED7. ¿Y qué pasaba con MIR21? Que tenía una acción sobre el gen BLIM, que veremos posteriormente, pues que también había un incremento de MIR28, por lo tanto se esperaba un bloqueo de BLIM21 que efectivamente comprobábamos que caía con respecto a la situación control. Ya acabo en 5 minutos. Ese BLIM21 generaba una caída de las PGCs que veíamos claramente con respecto a la situación control y por tanto una caída notable en la fertilidad. Es decir, este sería un ejemplo, tenía más, pero no me da tiempo con respecto a la línea femenina, con respecto a los piRNAs que estamos estudiando ahora en extenso con distintos compuestos, y simplemente voy a pasar todas estas que no me da tiempo. El mensaje para llevarse a casa. Bueno, primero que la mayor parte del DNA, como veis, se transcribe a RNAs no codificantes a proteínas, que una muy alta proporción de los RNAs no codificantes son reguladores de la expresión génica, que estos RNAs no codificantes, en ellos existe una compleja regulación de su biogénesis, como hemos visto algunos ejemplos, podría haber comentado bastantes más, pero bueno, hoy ya no da tiempo.
y una interacción entre ellos, así como los mecanismos de transmisión epigenética, transcripción y traducción, para modular la regulación, que los microRNAs y los piRNAs, que serían el grupo de los small non-coding, están implicados en desarrollo y diferenciación y consecuentemente en patogénesis, que los microRNAs y los piRNAs apuntan hoy en día como biomarcadores y potenciales elementos terapéuticos, muy importante, que estos small non-coding son claves en gametogénesis, fecundación y desarrollo embrionario temprano, que los contaminantes ambientales tienen efecto en la regulación de estos elementos clave en la fecundación y en la gametogénesis y están mediados por small non-coding RNAs, y que tal desregulación puede transmitirse epigenéticamente de forma transgeneracional. Es decir, que estos elementos están actuando en una situación afectados por un entorno ambiental y que incluso aunque bloqueáramos esa situación de efecto, puede transmitirse tal a sus generaciones sucesivas, por lo menos a las 2 siguientes generaciones. Y nada más. Agradeceros vuestra atención e interés. Muchísimas gracias, Jesús. Ha sido, bueno, impresionante el poder del RNA en todas sus longitudes, que realmente sí es cierto que es una auténtica revolución en el mundo de los ácidos nucleicos, ¿no? Le habíamos dado hace 50 años todo el protagonismo al DNA y resulta que el RNA es realmente, bueno, el efector y el que dirige y el que está implicado en tantos y tantos procesos que aún así todavía desconocemos. Así que, bueno, ha sido una charla impresionante. No sé si hay alguna pregunta. Yo también te quería preguntar si parte de la charla, por lo menos, sí que se puede disponer en PDF, aunque sea para colgarlo en el aula virtual y que esté disponible para los profes. ¿Puede ser? Bueno, puedo mandar una especie de resumen. Un resumen, sí, con un Sí, resumen de lo principal, efectivamente. de las cosas más interesantes, porque algunas de las que iba a haber contado y tal, incluso algunas de ellas todavía no están publicadas, Por están eso, un enviadas o resumen, están... sí. Un resumen es perfectamente válido. Tú quitas lo que eso, pues lo no publicado, las cosas que veas que también son complicadas, sobre todo de trasladar a los alumnos, ¿no? Y sobre todo la información de donde pueden los profesores pues, ampliar si necesitan recursos de ese tipo. O sea que Yo fenomenal. Pues muchas gracias. siento un poco la rapidez y la verdad es que pensaba que me iba a dar más tiempo y como veis tenía un montón de material. Claro, y sobre todo lo que hacéis en el laboratorio, ¿no? que es muy interesante, que también puede llevar a unas preguntas y a una traslación a los alumnos. Pero bueno, lo dejamos para otra ocasión. Eso por supuesto. Muy bien. Así que, ¿hay alguna pregunta? Lo mismo directamente o por chat. Bueno, pues parece que no, todos te dan gracias, las gracias, yo también, por haber aceptado a darnos esta ponencia sobre tu trabajo y sobre la importancia de los RNAs. Así que, bueno, muchísimas gracias, Jesús, y a vosotros os veo el próximo martes. Sí, Laura se ha porque tenido que ir, así hoy ya que están agotados ya. bueno, claro, yo creo que todos en principio, pero bueno, aquí hemos resistido para escucharte a ti y a la importancia de los ARN. Así que, bueno, pues muchísimas gracias, Jesús. Gracias a todos. Bien. No sé si alguien quiere preguntarme algo del otro curso del verano, pero no lo sé. Si acaso, pues me lo decís por chat y no cierro la sesión. Pero los demás, pues nada, nos vemos el martes.